Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy la historia y el vínculo de la Ciudad de Buenos Aires con el agua a través de Mariano Jordán Christoph, que es experto social del plan hidráulico. ¿Cómo estás, Mariano? Que tengas un muy buen día. Muy buen día, ¿cómo estás? Todo muy bien por acá. Bueno, nos alegramos. ¿Querés contarnos sobre este centro vivencial del plan hidráulico? ¿En qué consiste? ¿Por qué nos permite ver la historia y el vínculo que tiene la ciudad con el agua? Bueno, todo empezó con un programa que está desarrollando la ciudad, que es un programa para la asistencia y la gestión del riesgo, que está financiado por Banco Mundial. Y a partir de ese programa se empezaron a hacer grandes obras de infraestructura para mitigar el problema de inundaciones, que son como las soluciones estructurales a estos temas. Y mientras hacíamos eso, empezamos también a pensar soluciones que tengan que ver con la educación, con la comunicación, con los talleres participativos, para complementar las soluciones más duras con este tipo de acciones. Y así nació el Centro Vivencial, y es un espacio que tiene un contenido que lo trabajamos con el equipo de Escuelas Verdes de Educación de la Ciudad y con el programa de Ciudadanía Global, y es un lugar donde te recibe y te empieza a contar qué es una cuenca hídrica, qué es un arroyo, cómo se relaciona con los ecosistemas, cómo se fueron sucediendo las distintas obras de la ciudad. Y lo que ves ahí en la experiencia, que es el mapping central, es una especie de mesa con luces que te van marcando los arroyos y las obras de la ciudad. Y ahí lo que aprendemos es que fue a partir de una epidemia hace ya bastantes años, más de 100 años, que la Ciudad de Buenos Aires tomó la decisión de hacer algo con el agua, porque era un agua que olía mal, un agua que llevaba cloaca, donde se tiraba la basura, y a partir de ese momento se empezaron a entubar los arroyos. Y un poco la reflexión que nosotros hacemos y que también nos inspiró mucho escuchar a los alumnos y a las alumnas de primaria, es que fue por una mala relación de las personas con los arroyos que los terminamos tapando. O sea, fue por un tema de tirar la basura ahí, de tirar las cloacas. La consecuencia fue taparlos. Y hoy lo que estamos tratando de pensar es una nueva forma de relacionarnos con los arroyos de la ciudad. Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires está atravesada por arroyos, tiene distintas cuencas. No sé si ustedes, cuando andan en bicicleta por la ciudad o caminan o van corriendo, te das cuenta que hay como bajadas y subidas, y generalmente coinciden con los arroyos. Cuando vos, por ejemplo, vas por Juan B. Justo, que Juan B. Justo tiene abajo el arroyo Maldonado. Cuando estás acercando a Juan B. Justo por Palermo, bajás un poquito y después volvés a subir. Y lo mismo pasa con el Vega, con el arroyo Medrano, que es el que pasa en Núñez por García de Río y por el Parque Saavedra. Y bueno, empezamos a reflexionar sobre todo esto, y después de esa visita, que era una visita de un contenido donde le contábamos estos temas a los visitantes, hacíamos talleres con los alumnos, donde empezamos a trabajar en qué podríamos hacer para pensar una nueva relación con el agua. Y bueno, a mí me fascina trabajar con estos temas con vecinos y vecinas de distintas edades, porque te dan distintas perspectivas, y los alumnos y las alumnas de primaria la tenían clarísima, muy claro lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, cómo hay que dejar de contaminar los arroyos, cómo hay que pensar en volver a disfrutar el río y nuestros cursos de agua. Así que fue muy inspirador todo lo que desarrollamos en el Centro Vivencial, y que cuando pase la pandemia queremos volver a hacer. Este centro vivencial es una experiencia que se desarrolla en un lugar físico. ¿Dónde es? Bien, hasta el momento estamos en Pampa y Lugones. Es una especie de estructura amarilla que se ve cuando pasás por Lugones o por Figueroa Alcorta, a la altura de Pampa.
Pero cuando sucedió la pandemia, apenas estaba empezando esto hace más de un año, más o menos por el 12 de marzo, 13 de marzo, nos miramos con el equipo del plan hidráulico, el equipo de educación y la gente que estaba operando el centro de y dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, rápido armamos una experiencia virtual, que googleando vos ponés Centro del Agua o Centro Vivencial del Plan Hidráulico y te aparece en la página de gobierno de la ciudad una experiencia virtual. Ahí podés ver las estaciones con el contenido y podés hacer algunas actividades didácticas. Está especialmente pensado para primaria, pero también funciona para el público en general. Si los chicos quisieran saber cómo colaborar para prevenir una inundación, ¿qué es lo que les dicen o qué ha salido de ellos? Porque vos explicabas que los chicos sabían mucho más de lo que pensaban. Sí. Bueno, sobre la parte como más del sueño de la ciudad que quieren y de cómo quieren ser felices, nos contaban muchas ideas, como la parte más de cómo disfrutar el agua. Como de la parte de cómo estar más prevenidos, también la trabajamos mucho con ellos, y ahí lo que vemos son cosas muy prácticas, como por ejemplo no tirar la basura en las calles que termina tapando los sumideros. Los sumideros es por donde empieza a entrar el agua que termina en los arroyos, que termina en el Río de la Plata. Entonces, si hacemos una obra muy cara y muy grande y después el agua no llega a ese túnel porque están los sumideros tapados, es una lástima. Entonces, en ese pequeño comportamiento hay algo importante, y también, por supuesto, para aquellos lugares de la ciudad donde se encuentran en una situación de mayor riesgo de inundación, bueno, hay medidas concretas que Defensa Civil siempre remarca y siempre trabaja, ¿no? Cosas más prácticas como el tema de la electricidad y cierto equipamiento que hay que tener. Mariano, muchas gracias por este rato con nosotros. Recordamos la página Centro del Agua, ahí podrían acceder a esta experiencia que nos estuviste relatando y entender más de la historia que tiene la ciudad de Buenos Aires y el vínculo con el agua. Te mandamos un abrazo y ojalá que tengas un buen día. Espectacular, un abrazo. Muchas gracias por la buena onda y la buena energía. Igualmente, Mariano Jordán Christoph es experto social de este plan hidráulico que estuvimos hablando. Es una experiencia que se puede hacer desde el lugar donde vivas, no importa si querés saber algo más sobre el agua y las ciudades. Escuelas Verdes, aquí en la radio pública de la ciudad. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.